Pues aquí seguimos en el tiempo de Mediodía COPE, en la sintonía del 101.3 de la FM. Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde y hoy, pues como ya anunciábamos antes, en los próximos minutos vamos a aclarar algunas cuestiones sobre el paracetamol y el ibuprofeno que quedaban un poquito pendientes la semana pasada con nuestro boticario de cabecera, como nosotros lo llamamos, Ángel Penalba, y que una vez más se encuentra aquí en el estudio de COPE Cieza Vega Alta. Este es un tiempo, por cierto, que tenemos que aclarar que normalmente lo realiza nuestra compañera Carmen María Villalba, pero por motivos de salud, pues hoy no va a poder estar aquí con nosotros. Le deseamos una pronta recuperación y que le vaya todo bien. Y aquí en el estudio sí tenemos a Ángel Penalba con nosotros. Ángel, buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, creo que la pasada semana, en esa conversación que mantenías con Carmen María Villalba, quedaba pendiente un poquito de aclarar básicamente, porque sí se comentaron muchas cosas sobre el paracetamol y el ibuprofeno, pero básicamente, ¿cuál sería la utilidad de estos medicamentos? ¿A qué irían destinados ambos? Pues mira, el ibuprofeno, como es un antiinflamatorio que ya comentamos la semana pasada, lo vamos a utilizar para el dolor de garganta a causa de inflamación, para las molestias de la menstruación, para la artritis reumatoide, para la artrosis, esguinces, dolor dental y un largo etcétera. Luego también aclarar en el caso del ibuprofeno que hay dos tipos de formas farmacéuticas, el ibuprofeno de 400 miligramos y el de 600 miligramos. Y entonces aquí también surge una duda de saber cuál tomarme, si el de 400 o el de 600. Bueno, pues si es un dolor de cabeza o de garganta que suele ser a causa de un golpe, sin una mayor relevancia clínica, o para cualquier síntoma así más leve, pues con la dosis de 400 miligramos es más que suficiente. No es necesario tomarse una dosis mayor. Más que nada porque también así evitamos posibles efectos secundarios que nos puedan aparecer. Además, la presentación de 600 miligramos debería ser tomada únicamente bajo prescripción médica. Además, esta forma solamente se dispensa en la farmacia con una receta médica. Sin embargo, el de 400 no es necesario. Y por lo general pues se va a utilizar para el tratamiento de otras patologías de una mayor gravedad, como puede ser una artritis. Con respecto al caso del paracetamol, pues lo vamos a utilizar para el tratamiento de la gripe, del coronavirus, como también comentamos la semana pasada, y luego ya sobre todo para dolencias sin inflamación. ¿Vale? Y a la hora de lo que tú comentabas de esas diferentes cantidades, dosis, por ejemplo, también el paracetamol, me parece que hay de 1 gramo que tampoco te lo dan sin receta en las mismas circunstancias. Entonces, ¿por qué debe ser prescrito por el médico en esas cantidades? Porque se considera como, por ejemplo, un antibiótico, no sé. No, básicamente sobre todo por lo mismo que en el caso del ibuprofeno. Al final, con la presentación de 650 miligramos de paracetamol, por lo general, si es una dolencia leve o sin ninguna relevancia clínica, es más que suficiente, porque también evitas un poco cargar mucho más de trabajo al hígado y esos posibles efectos hepatotóxicos que te puede aparecer. Y el de 1 gramo pues se utiliza pues para dolencias mucho más graves y que por lo tanto tiene que estar prescrito por un médico. Bueno, resumiendo lo que siempre hemos dicho y lo dicen los expertos también, no hay que abusar de los medicamentos, no automedicarse y siempre en la medida justa. Exacto. Bueno, más cosas. Hoy vamos a centrarnos un poquito ahora de primeras, una vez que hemos aclarado esto del paracetamol y el ibuprofeno, en qué es la acidez y la pesadez de estómago, porque ahora vamos a hablar también de algunos medicamentos, remedios, etcétera, que se pueden dar para controlar eso. ¿No, Ángel? Sí. Pues mira, lo de la acidez es un tema ardiente y nunca mejor dicho. Uh-huh. A veces llegan los pacientes y nos comentan en el mostrador de la farmacia, dame algo que estoy que ardo, ¿no? Y no precisamente en el buen sentido de la palabra. Esa sensación de quemazón, de ardor, de calor en la zona del esternón que se irradia hasta la garganta, que generalmente se origina en el esófago y que puede llegar incluso a ser doloroso. Todos o casi todos la hemos sufrido alguna vez, Antonio, y técnicamente se le llama pirosis. Y cuando esta sensación es ocasional, que puede durar desde unos minutos hasta varias horas, el problema no va más allá y con un antiácido podemos tratar esta sintomatología. Otra cosa es cuando esta desagradable sensación se instala en nuestro organismo. Ahí la cosa ya se pone un poco seria.
Y digo seria porque en este caso estaríamos hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, popularmente conocida con las siglas ERGE. Y antes de entrar en materia, qué menos que presentar de forma muy breve lo que es la acidez gástrica. Pues normalmente, cuando comemos, los alimentos, ya sean en su estado sólido o líquido, entran en nuestro querido y afanoso estómago, donde un importante músculo que se encuentra al final del esófago los deja, por así decirlo, entre comillas, encerrados. A este músculo se le denomina esfínter esofágico inferior y es la puerta, por así decirse, que al abrirse permite la entrada de los alimentos a nuestro estómago, impidiendo, cuando se cierra, que estos salgan de nuevo hacia él. Pero, ¿qué pasa si este músculo no se cierra del todo bien porque se relaja en su función? Pues lo que pasa cuando se deja una puerta entreabierta, Antonio. Cuando el esfínter esofágico inferior no se cierra bien, los contenidos de nuestro estómago vuelven a ser otra vez devueltos al esófago, y es lo que se conoce como reflujo. Y claro, eso pues no es agradable, en especial porque el ácido que contiene el provenir de nuestro estómago nos hace pasar más de un mal rato, hecho que puede irritar el esófago, causando acidez y otros síntomas. Uh-huh. Y no sé, por ejemplo, antes de pasar con los medicamentos propios de lo que es el poder controlar o evitar esa acidez del estómago, remedios caseros siempre los hay. No sé cuáles serían algunos de los remedios caseros. Pues mira, lo primero de todo, si sabemos que tenemos tendencia a padecerla, es ir por el camino más corto, que es la prevención. Para lo cual, adoptando algunas medidas dietético-nutricionales, pues la cosa puede mejorar. Estas medidas no farmacológicas, por así decirlo, pues puede ser, por ejemplo, evitar las comidas con un alto contenido en grasas, evitar las comidas muy copiosas, respetar el horario de las comidas evitando un ayuno prolongado. También evitar las comidas así muy condimentadas, esas que tengan muchas especias, picantes, salsa, vinagretas. Sobre todo comer despacio, sentado y masticando bien los alimentos. Y esto parece una obviedad, pero hoy en día no comemos. Hacemos, por así decirlo, algo parecido, ¿no? No dedicamos el tiempo suficiente a Exacto. lo que es el hecho de comer cada día. Bueno, y sobre lo que comentabas tú de estar sentados y algunos prácticamente tampoco se sientan, y eso también puede influir en todo esto de la acidez de estómago. Luego, medicamentos propios entonces, porque ahí luego comentaremos que hay algunos errores también a la hora de administrarse medicamentos, pero ¿cuáles serían los propios para poder atender esa acidez de estómago? Pues mira, existen soluciones para todo o para casi todo, pero en este caso serían los antiácidos. Y recordar que estamos hablando de una acidez gástrica que viene de manera puntual y no de forma crónica, como ocurriría en esa enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Y qué tipo de antiácidos tenemos? Pues ojo, no debemos confundirlos ni con los antihistamínicos H2, como pueden ser la ranitidina, famotidina o cimetidina, ni con los inhibidores de la bomba de protones, como puede ser el afamado omeprazol, lansoprazol o pantoprazol, sino que aquí solamente vamos a hablar de lo que son los antiácidos. Y los antiácidos incluyen a un amplio grupo de compuestos inorgánicos cuya característica común y la base de su acción terapéutica es nada más y nada menos que la de neutralizar el ácido clorhídrico tras reaccionar con él en la luz gástrica, ¿vale? Hay diferentes tipos de antiácidos, pero los más populares pueden ser el bicarbonato sódico, conocido por todos y casi por todas. Es el antiácido cuyo uso está más popularizado, especialmente entre las personas mayores, y no me podéis decir que vuestra abuela, vuestra madre, no os ha dicho nunca lo de con bicarbonato seguro que se va. Y se trata este bicarbonato de una sal, de un ácido doble con una base fuerte, que es muy soluble y que reacciona de forma inmediata con ese ácido clorhídrico, lo que justifica ese intenso y rápido poder neutralizante. Ahora mismo no recuerdo yo, pero había en este asunto también, creo que era una sal de frutas o algo de eso que también se tomaba. Eso también es sí, bueno. Luego están las famosas sal de heno, que son las sales de fruta, de limón, de naranja y tal, que esas también presentan una acción antiácida, ¿vale? Y se utilizaría básicamente para lo mismo. También además comentaros que está el almagato, que es hidróxido doble magnésico alumínico. Seguro que por el nombre no os sonará, pero este es el que más se conoce y el que más se usa, que es el famoso Almax,
¿Vale? Y este, sobre todo, su uso es el más seguro, pero está contraindicado en caso de padecer hemorroides, diarrea, edema, entre otros casos. Bueno, y creo que ahora también había otro medicamento por ahí que era el Gaviscon o algo de eso. Sí, el Gaviscon se conoce, bueno, muy famoso porque crea como una barrera protectora a lo largo de la mucosa gástrica y evita que esa acidez, ese ácido clorhídrico que se sintetiza en el estómago llegue hasta los alimentos, ¿no? Hasta la parte más externa. Estos serían entonces los medicamentos propios para combatir la acidez, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cómo tendríamos que tomarlos? Porque, claro, ahí está también el quid de la cuestión. Pues mira, generalmente el efecto, si se toma en ayunas, el efecto dura una escasa media hora, pero sin embargo, si lo administramos 1 hora después de las comidas, el efecto puede durar hasta 4 horas, ¿vale? Entonces siempre lo vamos a administrar después de las comidas. Ahora bien, por sus características farmacocinéticas, siempre debemos dejar pasar un par de horas desde la ingesta de nuestra medicación habitual, si estamos medicados con otro medicamento, y el antiácido en el caso de que necesitemos hacer ese uso del mismo. Y además, os recuerdo que esta acidez hablamos de una acidez puntual. Cuando esta acidez es crónica, pues el tratamiento de los síntomas se va a llevar a cabo con otros fármacos diferentes. Fármacos que entonces serían a lo mejor más fuertes o no sé. Sí, llevarían otro mecanismo de acción. Bueno, como todo, esto tiene también sus efectos adversos a la hora de utilizar esos medicamentos. ¿Cuáles serían en cada uno de los que hemos mencionado? Sí, pues tal y como tú has comentado, al igual que todos los medicamentos, el Almax, en este caso, que es como el más utilizado, pues puede producir efectos adversos, pero eso no significa que todas las personas lo vayan a sufrir. Eso es una de las cosas que también siempre hemos comentado antes, que siempre solemos recurrir a un medicamento porque es el que todo el mundo se toma y nunca se sabe si a la mayoría de gente a lo mejor le viene bien, pero a lo mejor hay una que no le sienta bien. Entonces, claro, al final cada persona pues es un mundo diferente y todo el mundo no tiene por qué tolerar la misma forma de la misma sintomatología, ¿no? Pero en el caso del Almax, pues debido a la escasa absorción intestinal, pues los efectos adversos del almagato, que es el Almax, pues son poco frecuentes. Pero sin embargo, en ocasiones se han descrito diarreas que generalmente pues pueden desaparecer tras la suspensión del tratamiento, pero no suelen generar muchos efectos adversos este tipo de fármacos. El alma es siempre a lo que recurrimos, ¿no? Que el ardor de estómago, pues siempre llevas un alma por ahí, tómate un alma, está. Sí. Pero quizás si no es muy fuerte la acidez, a lo mejor deberíamos de dejarlo pasar, ¿no? ¿O qué? Pues eso ya va en función de cómo se sienta la persona. A lo mejor hay personas que con la acidez que tienen es muy leve y pueden pasar y no se tiene por qué tomar un Almax. Pero hay otros que a lo mejor pues tienen ese sentimiento de quemazón, de que le arde la garganta y dicen, mira, o me tomo un Almax o yo no puedo seguir así. Pues se lo toman y ya está. Bueno. Y a la hora de poder combatir la acidez, aparte de que podemos hacerlo con estos medicamentos o esos remedios caseros, pues también tenemos que hablar, como casi siempre, de mitos o errores que la gente tiene o comete para poder combatir la acidez de estómago. ¿Cuáles serían algunos de esos mitos que tenemos y que no lo hacemos bien? Pues mira, hay, como tú dices, hay siempre mitos que son muy extendidos en la población y que sin embargo pueden ser un peligro para el uso de estos medicamentos. Y el primero de ellos es beber leche. Mucha gente se piensa que por beber leche pues se le puede neutralizar, por así decirlo, la acidez. Pero sin embargo la leche contiene calcio y caseína, ¿vale? Y aunque al principio sí que pueda parecer que pueda crear una balsa protectora en el estómago y evitar así la acidez, esta leche, como lleva caseína, es una proteína láctea que es responsable de liberar una hormona gástrica y que es justamente la que hace que se active la producción de ácido en el estómago. Por lo tanto, al final, aunque tú al principio te sientas un poco mejorado, vas a producir un efecto rebote y vas a hacer que se sintetice más ácido en el estómago. Luego, otro mito, por así decirlo, o un mal uso es el omeprazol. También se piensa la gente que por tomar omeprazol se nos va a quitar esa acidez de estómago.
Y tomar este omeprazol tras las comidas es un grave error. Más que nada porque el omeprazol, como ya dijimos también la semana pasada, es un inhibidor de la bomba de protones que lo que hace es disminuir la secreción ácida gástrica, pero no neutraliza el ácido que se origina en las comidas. Por lo tanto, pues eso es un error, ¿no? Tomarlo. Y luego el tercero es tomar agua con gas. El gas de las bebidas gaseosas causa una distensión abdominal, generando mucha más presión, y eso hace que favorezca también la salida del ácido. Por lo tanto, tendríamos ahí un efecto rebote. Uh-huh. A la hora de lo que tú comentabas del omeprazol también, otro error que no sé si ya lo has comentado en el programa anterior o aquí, que mucha gente se lo toma como protector de estómago. A lo mejor para eso está bien hecho o no. No. Eso también lo comenté la semana pasada. Mucha gente, uno de los mitos más extendidos es que el omeprazol es un protector de estómago, pero el omeprazol no es un protector de estómago. Es decir, este medicamento no te crea ninguna capa protectora a la mucosa gástrica que te protege de X cosas, sino que esto lo que hace es inhibir la secreción ácida del estómago, pero no te protege en ningún momento. Solo es que pues al final pues es un mito muy extendido y la gente pues dice el omeprazol, protector. Pero no es un protector de estómago. ¿Habría en el mercado entonces algún protector y que se utilizara con ese fin, que es lo que estamos comentando? Pues por ejemplo el Gaviscon crea esa base protectora que en la mucosa gástrica se puede utilizar como una especie de protector, pero así como tal, no. Uh-huh. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa final que quiera comentar Ángel Penalba como resumen de lo que hemos comentado aquí esta mañana en cuanto a la acidez de estómago, remedios caseros, medicamentos a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Alguna cosa que podamos de manera clara resumirle a los oyentes para que lo tengan claro? Pues sobre todo que mantengan una buena alimentación. Una alimentación que sea equilibrada, que no sea excesivamente grasienta ni muy copiosa y realizar un buen uso de estos antiácidos. Cuando notemos esa acidez o ese quemazón o ese ardor, pues entonces ya hacemos uso de estos antiácidos que hemos comentado. De los alimentos que tú comentabas, por ejemplo, antes de lo de que lleven mucha salsa picante y tal, ¿los chocolates, por ejemplo, son buenos a la hora de...? No, el chocolate también hay que evitarlo en cierta manera porque también puede producir un efecto irritante de la mucosa gástrica. O sea que casi, no sé si la fruta, por ejemplo, sería también buena o no. ¿O no? Sí, en su justa medida, la fruta y la verdura, además es lo que se suele recomendar para luego equilibrar esa dieta, ¿no? Cuando tenemos una comida copiosa, ahora sobre todo en Navidades que hemos salido, que seguro que algún festín nos hemos dado, pues siempre hay que equilibrar un poco la dieta con frutas y verduras. Bueno, pues le damos las gracias a Ángel Penalba, nuestro boticario de cabecera, por haber estado aquí estos minutos aclarándonos algunas cuestiones relacionadas con la acidez, los medicamentos, remedios, etcétera. Y no sé si nos puede adelantar un poquito de qué va a ir la próxima semana nuestro tiempo aquí en la radio. Pues prefiero mantenerlo un poco en secreto, Antonio, que sea sorpresa. Siempre tendremos esa sorpresa en el próximo programa que nos develará Ángel Penalba. Gracias, Ángel, por haber estado aquí estos minutos. Ya saben que si tienen alguna cuestión que quieran plantear también, lo pueden hacer aquí en la sintonía de COPE Ciencia Vega Alta y nosotros se la trasladaremos en próximos programas a Ángel Penalba para que nos intente resolver esa duda o esa cuestión que los oyentes puedan plantear en relación con cualquier medicamento, algún efecto adverso del mismo, también pues algunos errores que puedan cometer a la hora de administrar algún medicamento y eso sí también pues los remedios caseros que se pueden utilizar también a la hora de poder solucionar ese problema que puedan tener. Ángel, gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias a ti. COPE Cieza Vega Alta. Estar informado.